Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Hola. Sí, te escucho, ingeniero. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con nuestras clases de verano. Como les decía ayer, bienvenidos nuevamente a esta clase de verano que se está dando nuevamente en forma virtual debido a la pandemia que se tiene y pues simplemente pedirles a todos de que se cuiden mucho y también pues de que en esta clase que vamos a iniciar, de que le ponga mucho esfuerzo, ya que parece que creo que es hasta la primera semana de febrero lo que vamos a pasar clase. ¿Ustedes tienen la fecha? ¿Les han dado las fechas? ¿Hasta qué fecha se acaba el curso de verano? ¿Alguien me podría comentar? Hola. Si alguien me pudiera comentar. ¿Alguien sabe hasta el final del curso de verano? Ingeniero, yo tengo un comunicado ¿Qué dice? que las clases inician el 7 Ya, hasta el 29 de enero. de enero, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en función a eso, nosotros vamos a programar, ¿no? Vamos a programar nuestras clases. Yo les había dicho, hoy vamos a dar en forma detallada qué es lo que vamos a hacer. Inicialmente vamos a empezar con el plan de trabajo, con la que qué es lo que vamos a hacer en en estas clases de verano. Como les decía, ¿no? Simplemente van a pedirles de que pongan mucho esfuerzo, de que pongan todo de su parte, ya que es un curso bastante intensivo, bastante rápido, donde cada día vamos a pasar, pues, según lo que se nos ha dicho, son 4 horas más o menos, ¿verdad? Son 4 horas de clases. Entonces, nosotros los vamos a dividir más o menos. La idea es que ustedes también puedan entender y trabajar en función de todo lo que nosotros vamos a avanzar y vamos a llevar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, por ejemplo, 3 periodos de clase. Cada periodo vamos a denominarlo 45 minutos, ¿no? Vamos a hacer 3 periodos. Luego ustedes van a tener un descanso de 20 minutos y luego ustedes van a trabajar de la forma que yo les he estado explicando en clase, ¿no? Vamos a llamarlos, le llamaríamos práctica en aula, lo vamos a llevar, ¿no? Y todo eso nosotros lo vamos a colgar, ¿no? En la plataforma Moodle, ¿no? Ya nos han dicho que ya está vigente, entonces vamos a utilizar la plataforma para que nosotros eh, podemos tenerlo todo ahí. ¿Qué más? Entonces, después de esos 3 periodos, ustedes van a hacer una práctica en aula. Hoy día vamos a hacer una práctica, les había dicho, les he enviado los libros digitales también para que repasen los métodos de integración. Después de las 3 primeras clases voy a dejarles una práctica de 5 ejercicios de integrales, 5 o 6 ejercicios de integrales de los diferentes métodos. Y ustedes me la tienen que enviar a la plataforma Moodle, ¿no? Vamos a ponerle así, práctica uno, práctica 2, con sus respectivos nombres, ¿no? Y eso va a ser nuestra metodología de trabajo. Y eso va a ser todas las clases. Adicionalmente, todos los días ustedes tendrán una práctica de 10 ejercicios para el día siguiente, ¿no? Por ejemplo, empezamos a las 2, terminamos nuestras clases, digamos, hasta las 6, y dependiendo de ustedes cómo terminen el trabajo en aula también que van a realizar. Y luego, ¿no? Para sus casas, ustedes van a tener una práctica de 10 ejercicios que me la tienen que subir a la plataforma Moodle hasta máximo hasta las 2 de la tarde del día siguiente, o sea, hasta mañana, ¿no? La práctica que les voy a dejar hoy. Y así sucesivamente. Y este viernes, o sábado, vamos a denominarlo así, vamos a tomar el primer parcial, ¿no? Y en la siguiente semana también será el examen final, el segundo parcial.
y luego tendremos el examen final, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a detallar? Pero lo primero que quiero que escuchen y que entiendan lo que vamos a hacer, ¿no? Como les decía, vamos a trabajar en forma sincrónica, 3 periodos, luego el resto ustedes también van a trabajar en forma sincrónica. Si gustan, pueden salirse de la plataforma o si gustan pueden tenerlo ahí o también vía WhatsApp para que no gasten mucho en sus megas. Vía WhatsApp vamos a estar conectados para que ustedes puedan hacer la práctica en aula, ¿no? Y eso ustedes lo van a subir a la plataforma Moodle. ¿Qué más? Eh, Dentro del plan de trabajo que vamos a hacer para este curso de verano, como pueden observar, ¿pueden ver mi pantalla compartida? ¿Se puede observar? ¿Se puede observar mi pantalla compartida? Sí, 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 ingeniero. Ya. Se observa. Y Se también ve. pedirles un gran favor, ¿no? Y a veces, muchas veces cuando estamos de esta forma en las clases virtuales, hay algunos que solamente, bueno, encienden su celular y lo dejaron ahí, ¿verdad? Me gustaría que ustedes también participen, ¿no? Hay algún ejercicio que estamos haciendo y dicen, mira, esto no he entendido y esto repite y así, para estar en contacto, ¿no? De esa manera, para que haya una interacción mucho más fluida entre ambos, ¿verdad? Es que a veces solamente, bueno, ustedes están al otro lado y no quieren hablar absolutamente nada, ¿no? Pero hagamos que ustedes también hablen un poquito, ¿verdad? Que también participen para que nuestra clase sea bastante interactiva. Y como les decía, tienen que poner mucho esfuerzo, sobre todo. Hoy día, como les digo, les voy a tomar, pues les voy a dejar una práctica en aula de 1 hora y media más o menos, sobre todos los métodos de integración para que ustedes resuelvan, ¿no? Pero sobre todo vean, como les decía, ecuaciones diferenciales en sí vamos como base fundamental, ¿no? Es resolver ecuaciones, pero a través de todos los métodos de integración. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé si el tiempo nos alcanzará, pero este es el plan que se tiene de ecuaciones diferenciales. Vean. Bueno, son las partes. Todo esto, como les decía, va a estar en la plataforma Moodle también, así es que no se preocupen en copiarlos. Todo lo van a tener ahí, ¿no? Esto es lo que normalmente se hace en un semestre, ¿no? Y nosotros lo tenemos que hacer casi en un mes, ¿verdad? Imagínense lo que tenemos que correr, pero dependiendo cómo ustedes puedan rendir, vamos a ir avanzando, ¿no? Como les decía, es todo lo que se hace en todo el semestre, ¿no? Nosotros aquí tenemos la parte introductoria, donde es necesario saber cálculo 1 y cálculo 2 para poder resolver las ecuaciones diferenciales. Tenemos todo el marco referencial, la justificación de por qué un ingeniero de sistemas debe saber ecuaciones diferenciales. Debe tener las habilidades mínimas en matemáticas para que pueda resolver cualquier problema de la vida real, ¿no? Con las ecuaciones diferenciales, pues el estudiante estará capacitado a encontrar solución a problemas descritos en términos matemáticos. Todos los problemas básicos de la vida real, todos los modelos matemáticos que se tienen, simplemente se reduce a una ecuación diferencial. Como nos dice aquí, las situaciones dinámicas o que presentan cambios solo pueden ser descritas e interpretadas mediante las derivadas o las integrales. Y al plantear una ecuación que las contenga, necesariamente se acude a las ecuaciones diferenciales, las que dan por resultado, pues, otras funciones, ¿no? Por lo tanto, para una descripción e interpretación más exacta de los fenómenos naturales, es preciso contar con el instrumento de las ecuaciones diferenciales. En particular, todo concepto de cualquier campo de la ciencia debe definirse mediante una ecuación diferencial. Como pueden ver, bastante amplio nuestro campo, no solamente resolver una ecuación, sino también que tiene un sinfín de aplicaciones. Para decirles, vean,
Una aplicación así sencillísima, hay ecuaciones o modelos matemáticos, por ejemplo, donde te dan, por ejemplo, decía el modelo matemático para la cocción, ¿no? Para la cocción de una salteña. Pero alguno dirá, pero ¿y qué tiene que ver ahí, digamos, las matemáticas? Pues simplemente se hace un modelo matemático. Nosotros podemos decir en cuánto tiempo, digamos, se puede enfriar, por ejemplo, esa salteña. O gracias a una ecuación diferencial, nosotros podemos, por ejemplo, lo que normalmente ahora en este frío, por ejemplo, tomas un café y tú dices, ¿en cuánto tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿En cuánto tiempo se puede enfriar mi café, ¿no? Inicialmente te dieron, por ejemplo, con agua hervida, vamos a poner, que normalmente, claro, no te la van a dar a 100 grados, pero vamos a poner que te dan a 70 grados y tú dices, ¿en cuánto tiempo más o menos llegará a enfriarse? Llegará a 15 grados, a 10 grados, a 5 grados, ¿se dan cuenta? Y así, ¿no? Dentro de nuestro objetivo es de que el estudiante, ustedes, ¿no? Aprendan sobre todo a resolver la parte matemática y gracias a esa parte matemática ustedes pueden interpretar todos los modelos o todas las aplicaciones que se puede tener en las ecuaciones diferenciales. Dentro de nuestros objetivos específicos, pues necesitamos interpretar todos los fenómenos naturales con el instrumento de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué más? Todas estas cosas que les voy explicando, todo lo van a tener ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a llevar? Normalmente lo que les estoy mostrando, pues es todo lo que se hace en el semestre, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a empezar? Vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Y sus aplicaciones, las ecuaciones diferenciales de orden superior, las transformadas de Laplace. Yo creo que hasta ahí vamos a llegar, dependiendo del tiempo, dependiendo de ustedes cómo puedan responder. Las soluciones mediante series de potencias, sistema de ecuaciones diferenciales, nociones de estabilidad. Si nosotros empezamos a correr sin parar un solo minuto, pues vamos a lograr terminar todo esto. Pero veamos a ver cómo vamos con el avance con ustedes, ¿no? Dentro, bueno, acá lo tenemos la parte desglosada. Dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a explicarles lo que es una ecuación diferencial. Luego vamos a ver los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a resolver, como lo son las de variables separables, homogéneas, exactas, lineales, de Bernoulli y Riccati, ¿no? ¿Qué es lo que más nos interesa? Y luego algunas que vamos a complementar con las otras ecuaciones que pueden observar en la pantalla. ¿Qué más? Luego llevaremos las ecuaciones diferenciales de orden superior. Dentro de ellos vamos a tener al Gaussiano, tendremos las ecuaciones de coeficientes constantes, de coeficientes variables, las homogéneas, las no homogéneas, etcétera, etcétera, según cómo se muestra en el plan. Como les decía, la idea pues es llegar, mira, es un poquito largo, ¿no? La idea es llegar hasta aquí, por ejemplo, ¿no? Hasta las transformadas de Laplace. Y para las transformadas de Laplace, pues necesito, como les decía, que repasen bastante lo que son los métodos de integración, sobre todo la de fracciones parciales. Todo vamos a trabajar de la misma forma, como bueno, ustedes ya conocen todos los métodos de integración. En este capítulo que vamos a ver sobre las transformadas de Laplace, aquí se ve muchísimo, se resuelven, digamos, integrales mediante fracciones parciales. Claro, nosotros estamos acostumbrados a utilizar las variables x y y, ¿verdad? Pero sin embargo aquí, ¿no? Eh, vamos a trabajar con una nueva variable que es el tiempo y cuya unidad pues es el segundo, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar. Y también, como les decía, del plan que se tiene, tenemos a las soluciones de las ecuaciones diferenciales mediante series de potencias, ¿no? Que es, mira, varios, tienen varios ítems como pueden observar ahí. Luego tenemos sistema de ecuaciones diferenciales
y nociones de estabilidad. Como les había dicho, nuestro objetivo pues es llegar hasta las transformadas de Laplace. Como ustedes saben, solamente tenemos 2 semanas y en lo posible pues lograremos avanzar todo lo que se puede. Y para ello necesito de la ayuda de ustedes, del esfuerzo de ustedes, ¿no? Aquí tenemos algunos métodos y estrategias de cómo se pueden aprender las ecuaciones, la materia de ecuaciones diferenciales o también denominado cálculo 3, ¿no? Como ustedes saben, la práctica hacia el maestro, ¿verdad? Pues hay que practicar mucho, pues sin la práctica lamentablemente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Por eso, para ello, vamos a avanzar en función de lo que avanzamos, también se les va a dejar la práctica, ¿no? Como ya les había explicado todos los días, pues ustedes tendrán sus respectivas prácticas para el día siguiente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, y todo esto, como les digo, les vamos a dejar en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Eh, ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar en esta etapa que estamos viviendo, vamos a utilizar la plataforma Zoom, ¿no? Para poder dar nuestras clases sincrónicas y también para que ustedes puedan dejar todas sus prácticas, vamos a utilizar la plataforma Moodle, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lo que más nos interesa, el sistema de evaluación. Vamos a dar 3 exámenes. Dentro de estos 3 exámenes, cada parcial equivale al 25% y 5% de práctica, ¿no? Todas las prácticas que hagamos dentro del primer parcial tendrán un valor del 5%, ¿no? Y el examen será del 25%. De la misma manera para el segundo parcial, pues todas las prácticas tendrán un valor del 5% y el examen en sí será del 25%. Para la evaluación final, ya es un poquito más alto. El examen es equivalente al 35% y, bueno, las prácticas también es 5%, ¿no? Entonces, pedirles, ¿no? De que trabajen en sus prácticas. Miren, 3 prácticas, bueno, para los 3 parciales, ustedes van a tener más o menos el 15% de las prácticas, ¿verdad? El 15% del valor para que ustedes puedan puedan realizar todas sus prácticas y además les va a ayudar en el promedio que van a tener junto con los exámenes parciales, ¿no? Bueno, ¿qué más? Luego tenemos una bibliografía básica. Lo que les decía ayer, por ejemplo, vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales de Denis-Hill o también lo que normalmente utilizo yo es el análisis matemático 4, el que les decía de Espinosa-Ramos, y ecuaciones diferenciales de Makarenko. Y luego también, bueno, acá tenemos una serie de bibliografía que también les va a servir y les va a ayudar muchísimo, ¿no? Bien, todo eso esto es nuestro plan de trabajo que vamos a hacer durante nuestro curso de verano. Hasta acá, si hubiera alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, alguna pregunta, alguna duda aquí. ¿Alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Entonces, Ninguno. allá, bueno, sigamos entonces. Veamos entonces, vamos a empezar con nuestro contenido. Como les decía, vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y antes de ello, quiero mostrarles lo siguiente. Fíjense, ¿no? Entonces, vean acá. Dice, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es aquella, vean lo que tenemos acá, es aquella que contiene derivadas de funciones desconocidas de una o más variables, ¿no? Y alguno dirá, pero si nos habla de una ecuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de una ecuación diferencial, pues no hablamos cuando
como si se tratara de una ecuación algebraica. Cuando hablamos de una ecuación algebraica, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Vamos a tener una solución real, una solución imaginaria o una solución compleja, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial, estamos hablando de aquella ecuación que contiene derivadas de funciones desconocidas de una o más variables. Aquí yo tengo, por ejemplo, vean, dos variables. Esta es una ecuación diferencial de orden, de primer orden. Esta es una ecuación diferencial, es una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué parcial? Fíjense, aquí tenemos precisamente el símbolo de las ecuaciones diferenciales parciales. En estas ecuaciones diferenciales se tiene dos variables independientes. Sin embargo, acá en las ecuaciones diferenciales ordinarias solamente tenemos una sola variable independiente. En este caso, y para nosotros será nuestra variable dependiente y x será nuestra variable independiente, ¿no? Bien, ¿qué más? Dentro de las ecuaciones diferenciales dicen, ¿para qué sirven estas ecuaciones diferenciales? ¿No? ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales? Cuando nosotros tenemos el planteamiento de un problema, ¿no? Dentro de la vida diaria, pues simplemente se requiere de muchos casos para solución. Se tiene varias variables, ¿no? En las cuales nosotros lo podemos representar mediante números reales, mediante símbolos, y que hacen posible que nosotros podemos resolver y encontrar un valor específico de tal manera que nosotros le podemos dar solución a ese problema, ¿no? Ahora bien, esos valores específicos que nosotros vamos a encontrar precisamente tienen que satisfacer a las variables que inicialmente se nos habían planteado, ¿no? O inicialmente habíamos planteado. ¿Qué más? Fíjense, dentro de las ecuaciones diferenciales, tenemos diferentes tipos de aplicaciones. Vean, acá tenemos una ecuación diferencial que modela el intercambiador de calor, como pueden observar aquí, ¿no? Tenemos, fíjense, toda una ecuación gigantesca. Alguno dirá, ¿es complejo de resolver? No. Tú tienes que saber, por eso les decía, al principio les decía, tú tienes que saber quién es tu variable dependiente y tu variable independiente y encontrar y resolver por los diferentes métodos que ya lo vamos a estar viendo, ¿no? Y no solamente eso, vean, dentro de las aplicaciones, dentro de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, pues podemos ver un sinfín de problemas, ¿no? Existe una gran cantidad de problemas en las cuales se desea conocer cómo varía un elemento a partir de condiciones, a partir de condiciones que lo modifican. En otras palabras, son problemas en donde se pretenden determinar una función desconocida a través de datos relacionados por una ecuación que contiene al menos una derivada de la función desconocida, como habíamos mencionado inicialmente, ¿verdad? ¿Qué más? Eh, los sistemas y las ecuaciones diferenciales, ¿no? Generalmente, como habíamos visto inicialmente, nosotros teníamos una sola ecuación diferencial, pero muchas veces vamos a tener dos o más y esto nos vamos a resolver como si fuera un sistema de ecuaciones, pero en este caso, sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora nos preguntamos, ¿cómo vamos a obtener la respuesta del sistema? Ya lo vamos a ver por diferentes métodos. La respuesta del sistema corresponderá a la solución de la ecuación diferencial, que para responder nuestras preguntas sobre el sistema debemos resolver algo similar como inicialmente, recuerdan que ustedes en forma algebraica lo podían resolver, ¿no? Ya saben, diferentes formas, reducción, por matrices, en forma gráfica, etcétera.
¿Qué más tenemos? Lo que nos interesa, dentro de las aplicaciones en ingeniería, podemos tener una serie de aplicaciones, porque muchas veces decimos, yo quiero resolver una ecuación diferencial, pero sin embargo, o cuando ustedes, por ejemplo, llevan cálculo uno o cálculo 2, muchas veces no da el tiempo para que puedan ver las aplicaciones, ¿verdad? Pero sin embargo, cada uno de ellos tiene un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, en la fabricación de chip, ¿no? Por ejemplo, en la miniaturización de componentes internos, esos chips pequeñitos, en la administración de las compuertas de los circuitos integrados, en la compresión y digitalización de imágenes, sonidos y videos, ¿no? Todo esto han conllevado a aumentar la inteligencia artificial. Seguramente ustedes deben haber visto en física también, ¿verdad? Cuando han hecho un cálculo uno, por ejemplo, cuando han llevado cinemática, por ejemplo, o cuando han llevado alguna aplicación en cinemática o en dinámica, por ejemplo, van a encontrar una ecuación diferencial para poder resolverla. ¿No? ¿Qué más? Es una aplicación en la física, ¿no? Bueno, acá también les decía, les vuelvo a plantear, dice, ¿qué son las ecuaciones diferenciales? Lo que nosotros inicialmente decíamos, ¿no? Es una ecuación que involucra derivadas, ¿no? O diferenciales de una función desconocida de una o más variables. Eso es lo que habíamos dicho. Si la función desconocida depende solamente de una variable, entonces la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria, como habíamos visto. Sin embargo, si la función desconocida depende de más de una variable, la ecuación se denomina ecuación diferencial parcial. Es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Inicialmente aquí teníamos una sola variable independiente. Aquí, fíjense, nosotros tenemos dos variables independientes, x y y, ¿no? Y estas son las ecuaciones, las denominadas ecuaciones diferenciales parciales. Aquí tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias. Lo que estamos viendo es una breve introducción a lo que es una ecuación diferencial. Como podemos ver, fíjense que también se puede aplicar en la administración. ¿Cómo? Para maximizar o minimizar cosas, ¿no? Por ejemplo, si quieres reducir costos en una empresa que se dedica a empacar productos, productos A o B o X de cualquier tipo, pero se descubre que se puede seguir empacando la misma cantidad, ¿no? Pero con cajas mucho más pequeñas, pero volviéndolos más óptimos, ¿no? O maximizando o minimizando, ¿no? Como les decía, miren, bueno, tiene una serie de aplicaciones, no solamente en la administración, la física, en la electrónica, tiene en la química, tiene en todos los campos, en la economía, tiene absolutamente en en todos los campos. Como pueden ver, la ecuación diferencial, o denominado para nosotros cálculo 3, es bastante amplia, ¿verdad? Bien, sigamos, sigamos entonces. Habíamos dicho cuando nosotros hablamos de una ecuación diferencial, pues ¿qué es lo que estábamos diciendo? Pues estamos hablando de una ecuación diferencial que tiene derivadas de funciones desconocidas de una o más variables. Lo que yo les decía, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si yo tengo una ecuación algebraica, como pueden observar aquí, ¿no? Yo tengo una ecuación lineal, como se puede observar, yo lo grafico y fíjense que me va a salir una línea recta. Yo tengo una ecuación cuadrática y me va a salir una parábola. Pero cuando yo resuelvo de esta manera, pues me puede salir una solución real, una solución imaginaria o una solución compleja, ¿verdad? Y alguno dirá, pero ¿y entonces todavía tengo dudas con una ecuación diferencial? Observen qué es lo que va a ocurrir. Lo que les decía, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ecuaciones algebraicas, no diferenciales, que nos están dando, como les decía, nos pueden dar diferentes tipos de soluciones, ¿verdad?
que pueden ser imaginarias, reales o complejas. Pero sin embargo, vean ahora, si nosotros tenemos una ecuación de estos tipos. Por ejemplo, yo tengo acá, dice diferencial de y es igual a 3 veces diferencial de x, o diferencial de y respecto de x, dice que será un medio de x. Entonces, fíjense, vean la diferencia. En una ecuación diferencial, pues siempre aparecerá, ¿no? Siempre aparecerá precisamente lo que nosotros lo denominamos, fíjense, siempre aparecerá estas derivadas, como pueden observar, ¿no? Tenemos aquí derivadas, tenemos también derivadas expresados de esta manera, o también, ¿no? Esto no es de segundo orden, sino es una derivada de primer orden, pero que está elevada al cuadrado, ¿se dan cuenta? En cada uno de ellos tienen diferentes tipos de derivadas. A estos precisamente se les denomina ecuaciones diferenciales. Y algunos dirán, ¿el anterior qué pasó con el anterior? Pues en el anterior no teníamos ninguna de estas, simplemente para que ustedes diferencien, vean. Solamente para que ustedes diferencien, vean aquí. Aquí tengo una ecuación cuadrática, como pueden observar, x cuadrado más x menos 2 es una ecuación cuadrática, es una ecuación algebraica. Aquí también tengo una ecuación de segundo grado que me va a dar números imaginarios como solución. ¿No? Pero sin embargo, a partir de aquí yo digo, ya estoy ingresando a lo que es una ecuación diferencial, como podemos observar aquí. Precisamente a estos se les denomina ecuaciones diferenciales. Ahora bien, ¿cómo se resuelve? ¿O cómo serán las ecuaciones diferenciales? ¿Cómo se resuelve una ecuación diferencial? Simplemente, vamos a verlo aquí con un ejemplo sencillo. La solución de una ecuación diferencial simplemente es una familia de curvas. Ahora bien, ¿qué tipo de curvas? Puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser una función de cualquier tipo. Fíjense, mira, ya vamos encontrando esas grandes diferencias entre una ecuación algebraica y una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, fíjense, nosotros tenemos acá, como dice, será una familia de curvas. Si yo tengo fíjense, aquí yo tengo una ecuación bastante sencilla, ¿no? Una ecuación diferencial, que lo tengo aquí, que lo tenemos ahí, pero, un ratito, vamos a ver. Fíjense aquí, donde está el recuadro. Esta es una ecuación diferencial. ¿Cómo voy a resolverlo? Pues simplemente para resolver debo integrar miembro a miembro. Y esto, fíjense, es bastante sencillo. ¿Cómo lo voy a integrar? Pues simplemente de la siguiente forma. Ven, nosotros tenemos de la siguiente forma, yo digo, diferencial de y, yo digo integral, ¿no? De diferencial de y será igual a la integral de 3 veces diferencial de x, ¿no? Ahí lo tengo. Ya está. Más la constante integración. Aquí vamos a ver qué tan importante es nuestra constante de integración, ¿no? Antiderivada con derivada solamente me quedará y, como pueden observar aquí. Integral de 3, pues simplemente será 3x más la constante de integración. En este caso será k para nosotros. Ahora bien, como fíjense, esta pequeña ecuación diferencial es el primero que vamos a ver de variables separables. Como podemos observar, al resolverlo, ¿no? Simplemente, vean, estamos integrando miembro a miembro. Claro, son integrales bastante sencillas. Hemos obtenido nuestra solución. Y nuestra solución, y fíjense, nuestra solución es esta. Ya que tenemos acá. Y igual a 3x más k. Ahora bien, quiero saber qué tan importante es esta k. Esto que ustedes están observando se denomina solución general de una ecuación diferencial. Pero sin embargo, vean lo que va a ocurrir. Si yo empiezo a darle valores,
Por eso dice acá, K pertenece al conjunto de los números reales. Yo le empiezo a dar valores acá, puede ser positivos o negativos, vean. Si yo le doy el valor de cero, me va a quedar y igual a 3x. Ese 3x, pues yo lo puedo graficar, como pueden observar aquí. ¿Cómo? Simplemente, ¿qué hacemos? Pues simplemente yo le doy valor, por ejemplo, para x0, y ese era 0. Voy a empezar desde el origen, ¿no? Desde aquí, ¿no? Desde el principio, desde aquí. Ahora bien, si yo le doy a x el valor de 1, y será igual a 3. Para x1, y será igual a 3. Y vean cómo al final nosotros le vamos dando valores y nos va a salir esta primera recta que ustedes pueden observar aquí, ¿no? Ahí, ¿se dan cuenta? Y nosotros podemos seguir dándole muchísimos valores. Yo digo ahora, ese es cuando K tomaba el valor de cero. Me ha dado que Y es igual a 3x, es una función cualquiera. Pero sin embargo, ahora, si yo le doy otro valor acá, yo le digo que K toma el valor de 1. Por si acaso, en cualquier momento se va a cortar y por favor ingresen al siguiente enlace, no al mismo enlace, sino al siguiente enlace, ¿ya? Para continuar. Vean lo siguiente. Y para el tercer periodo de la misma manera también, ¿no? Ingresen al siguiente enlace que tienen ahí en el WhatsApp. Y nosotros le vamos dando valores, vean, para acá igual a 1, lo mismo voy a graficar y me va a salir esta otra recta. Son funciones lineales, ¿verdad? Me tiene que dar una recta necesariamente. Y entonces, y así sucesivamente yo le puedo dar muchísimos valores acá y siempre me va a salir una función lineal y por lo tanto al graficar me va a salir una recta. Ahora bien, alguno dirá, pero solamente me saldrá recta.